Bueno, sobre el tema del sistema nervioso simpático y parasimpático, es un tema que no sé si vamos a ir a fondo, pero que le vamos a tener que dar una nueva mirada, si es que no la han visto todavía, y para hacer un refresh sería que nosotros sabemos que el sistema nervioso está formado por dos subsistemas: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y si normalmente siempre lo vemos con estas siglas. Por otro lado, vamos a tener una subdivisión con respecto al central, donde uno tiene que ver con el encéfalo y el otro es con lo que se desprende del encéfalo, o algunos evolucionistas dicen que no es que se desprende, como dicen los libros de anatomía, sino que es la base de lo que después fue el encéfalo. Con respecto al periférico, vamos a tener el sistema nervioso autónomo y el somático. Al que vamos a hacer referencia es que el autónomo lo vamos a dividir en simpático y parasimpático. Sobre estos dos temas vamos a trabajar hoy. Y el somático, otros libros, por ejemplo, Ham, por ejemplo, el libro, a veces en algunas ediciones lo hizo el libro Génesis, etcétera, también agregan acá. Lo que ahora se está poniendo de moda es el sistema nervioso entérico, tomándolo como el segundo cerebro. Ocurre que, en realidad, a nivel evolucionista, lo que nosotros llamamos segundo cerebro, que es comandado por el sistema nervioso entérico, que básicamente son las tripas, el hígado, el páncreas, no es evolutivamente el segundo cerebro, sino fue un primer cerebro en formación por su interconexión y por eso esa cantidad enorme de neuronas en el sistema digestivo. Es otro tema. Volvamos al tema del sistema nervioso simpático y parasimpático. Es un repaso, solamente me voy a profundizar en un lugar, no en este video, esta es la primera parte, sino en el que sigue. Para poder comprender un poco el problema del simpático y del parasimpático, nosotros tenemos que hacer referencia en general a que el parasimpático es algo que tiende siempre a disminuir el metabolismo. No siempre, pero en general. Y el simpático tiende a aumentar el metabolismo. ¿Cómo lo harían? Bueno, lo hacen por medio de neurotransmisores, de hormonas, es decir, son agentes que comunican con otras células, con otros órganos y que producen algún tipo de cambio. Cuando vemos el sistema nervioso parasimpático, vamos a obtener, primero vamos a ver que sale del encéfalo o de la protuberancia, sale de, de la calota y sale del sacro. ¿Qué es lo que sale? Los axones. ¿Y dónde ocurre la sinapsis? La otra conexión ocurre muy cerca del órgano. Entonces, esa es una gran diferencia con el simpático, porque cuando los axones salen, la sinapsis ocurre en una cadena ganglionar. Y el sistema parasimpático no tiene esa cadena ganglionar, el simpático sí lo tiene. Volvamos al parasimpático. Bajan las cosas, se pone más lenta. Entonces, lo que está descrito acá sería que hay una serie de conexiones con todo, porque todo es nervioso, todo el organismo es nervioso, no hay ningún lugar del organismo que no tenga esa terminación nerviosa, excepto la de la córnea. Eh, entonces, hay uniones donde los nervios, los pares craneales, salen de la parte eh, cervical, bueno, a veces salen directamente eh, de la protuberancia o del bulbo, o del encéfalo, bueno, y se pone en contacto con el órgano, las glándulas, las membranas, las mucosas. Generalmente siempre vamos a hablar que se pone en contacto con glándulas. Y acuérdense que viene de la parte de la calota, o si lo quieren llamar cervical para recordarlo. Y la otra parte saltea el parasimpático, toda la parte dorso-lumbar,
y termina en un nervio sacro que se va a comunicar con el intestino, con la parte larga, con el recto, con los riñones, con la vejiga, con las gónadas y con los órganos genitales externos. ¿Qué pasa? Que este es el nervio sacro y el otro nervio parasimpático que está involucrado en contactar todos los otros órganos, es decir, por el tronco, está llevado a la información por el nervio décimo, el nervio 10, el décimo par, el nervio 10, no importa. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros pensamos en lo que hace el sistema parasimpático, ahora sí, trasladándolo un poco más a la vida, es que disminuye la fuerza de contracción del corazón. Eso va a significar que disminuye la presión arterial. Eso va a significar que disminuye la frecuencia respiratoria, porque va a disminuir también la función de la contracción del diafragma. ¿Qué va a pasar en tráquea, en bronquio, en laringe? Van a bajar los calibres bronquiales, se van a disminuir, no van a hacer un broncoespasmo, pero van a cerrarse a diferencia de lo que hace el sistema simpático que los abre los calibres, disminuye y estimula en algunos momentos la digestión, en otros momentos no la estimula, sino que la disminuye. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos ahora de aparato digestivo, vasos sanguíneos abdominales, cuando hablamos de ductos, de conductos de pancreático, cuando hablamos de hígado, siempre se dice que cuando vos comés de forma pausada y lenta, la, la oportunidad que le das al sistema parasimpático es de hacer mucho mejor las cosas que cuando lo haces bajo tensión o estrés, porque va a competir con el sistema simpático. Lo que quiero decir ahora, y lo voy a repetir varias veces, es que nunca trabaja solo uno, sino que trabajan siempre los dos, a veces siempre los dos, nada más que a veces tiene más protagonismo uno que el otro. Hasta ahora lo que estoy diciendo parece una boludez porque ya lo saben, pero vamos a llegar a instancias donde es muy importante comprender este tema del predominio. Porque, ejemplo, un predominio donde uno pensaría, vamos a pensar en la eyaculación, no, vamos a pensar en la erección del caballero. Para que haya una erección, el predominio, perdón, para que haya una erección, el cuerpo cavernoso del pene tenga flujo sanguíneo y se ponga erecto, el predominio tiene que ser en ese lugar del parasimpático, porque tiene que haber una relajación de ciertos músculos que músculo liso, que funcionan como esfínteres y se llena la cavidad cavernosa de, de sangre. Pero ojo, porque para que pase eso, tiene que haber un estímulo del simpático a nivel de lo que es toda la parte sensoriomotriz, sensorial y también cognitiva. Entonces, para que ocurra eso, che, tiene que haber un predominante en el órgano, pero el resto tiene que ser predominantemente parasimpático. Perdón, predominantemente simpático. Es decir, repito, para que ocurra la erección, en el órgano tiene que haber una primación del parasimpático, pero para que el estímulo potencie eso tiene que haber una primación de lo que es el simpático. Sé que es difícil de entender, después lo vamos a ver cuando veamos reacciones asociadas al estrés crónico. Por el otro lado tenemos a la parte simpática, como les comentaba, en la parte simpática, que tiende a poner todo a más. Tenemos que los cuerpos somáticos se encuentran en el asta medio ventral de la médula, que sale el nervio y que encuentra su primer sinapsis, su conexión o su conexión con la parte posináptica o con la segunda neurona, la encuentra, chicas, chicos, en el ganglio, no cerca del órgano como lo hacía el parasimpático. Eso forma una cadena ganglionar, que es la gran diferencia con el parasimpático. Esto lo que ocurre es poner todo a positivo, acelera todo. Y si acá nosotros teníamos
que en el corazón se enlentecía, que bajaba la fuerza. En este nosotros tenemos que la presión arterial aumenta porque aumenta el inotropismo cardíaco, porque aumenta el cronotropismo cardíaco. Esto significa que aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Y si aumenta todo esto, lo que va a aumentar es la parte de temperatura. Estoy poniendo todo a positivo. Y en el contexto este, si todo va positivo, vamos a tener algunas funciones que no van a ser predominantes en un contexto donde todo esté a positivo. Ejemplo, profesor, si todo esto está muy a positivo, muy acelerado, nadie piensa en comer. Estoy haciéndole una aproximación a lo que va a ser la reacción o la respuesta de lucha o huida. Pero no quiero llegar a hacer esa definición tan clásica y tan básica. Quiero que lo empecemos a pensar desde lo más, de lo más básico, de lo biológico más básico. Entonces, fíjate esto. Vamos a pensar que todo esto que está ocurriendo tiene como, como director de orquesta, tienen dos catecolaminas. Una es la adrenalina y la otra es la noradrenalina. Es decir, que por si alguna circunstancia aumenta esta y aumenta esta, todo pasa esto. Lo que ocurre, chicas, chicos, que esto no siempre es de lucha o huida, no siempre es una situación extrema de vida o muerte, sino que esto que se va aumentando, se puede aumentar cuando recibiste una mala noticia, cuando te tenés que presentar un examen, cuando chocaste con el auto. Entonces, lo que ocurre es que son pequeños incrementos que se van haciendo poner durante el día. Para que esto esté homeostático, lo que tiene que pasar es que luego de un pico donde el sistema simpático haya funcionado o haya aumentado, tiene que haber un predominio luego del parasimpático. Entonces aquí nosotros mantendríamos una coherencia entre los dos sistemas y nunca hay una predominancia de uno sobre el otro. ¿De qué me está hablando, profesor? De salud. Y yo tengo predominancia del sistema simpático constantemente, todos los días, y no hay homeostasis entre los dos, lo que voy a tener va a ser una patología, voy a desarrollar una patología. Hasta ahí creo que se va entendiendo. ¿De dónde sale el simpático? Pues bien, se lo amplío un poco. Como antes habíamos visto que esto salía del bulbo, de la protuberancia cervical, para tenerlo bien en la memoria, y luego salía del sacro, en el simpático sale del espacio el espacio que nosotros denominamos C8, pero sabemos que no es C8 porque no hay una cervical 8, y por última, de una L2, L3, perdón, L2, L3, y muchas veces esto tampoco es anatómicamente correcto porque hay ciertas variaciones, como también hay variaciones en los ganglios. En estos ganglios no siempre se corresponde uno con uno, sino que muchas veces esta cadena ganglionar amontona, acumula estos axones que son este, los responsables de luego hacer la actividad en los órganos. Para lo que pasa, para hacer una descripción de lo que pasa en los órganos, esto lo deben saber, bueno, el simpático tiende a ponerse en una situación de, de acelerarse metabólicamente. Repito, no voy a hablar de reacción de lucha o huida, eso lo vemos después. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en estar estresado, hay ciertas cosas que pasan. Lo más importante del estrés, para que ustedes terminen esta materia y ese estrés tenga nombre, apellido, catecolamina, hormona, tenemos que saber que hay, eh, permítame volver al lado izquierdo, permítame volver acá, que hay un aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, del aumento de la presión, pero que hay una inhibición del sistema inmune, que hay una disminución en el sistema digestivo, que hay una disminución propiamente.
todo lo que sea, eh, todo lo que sea, podría usar la palabra complementario, ay, pero no es complementario, es una disminución eh, a las funciones vitales, hay una disminución de las funciones vitales que no sea 100% necesaria para superar esa instancia estresora. Ejemplo de reacción de lucha oída. Si le están por robar en la calle, en milisegundos, el cuerpo se pone con el sistema simpático a tope. Entonces, hay algo en ese momento que no es vital. ¿Sigue funcionando? Sí, claro, pero no es vital. Entonces se mueve a otro lugar. Cuando yo digo, por ejemplo, que se disminuye la parte digestiva, es que se paraliza el proceso de digestión, pero también se paraliza el deseo de comer un chocolate. ¿Está bien? Entonces queda en esa instancia abolido un montón de cosas que no son necesarias o absolutamente necesarias para superar ese estresor. Un susto, pensando o rumiando. Fin de cuento con esto. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos el sistema simpático trabajando, vamos a tener catecolaminas. Cuando esto aumenta, la catecolamina que aumenta es la adrenalina y la noradrenalina. Adrenalina, esto ya lo dijo profesor, lo se repito, epinefrina y norepinefrina, que es exactamente lo mismo, y es una respuesta que tiene que ver con un estresor. Un estresor es suave, esto está igual, pero en menor medida. Y si un estresor es muy fuerte, esto está zarpado en intensidad. Lo veremos después. Lo que ocurre es que con este aumentado, mucho o poco, con este aumentado, mucho o poco, lo que aumenta mucho o poco también son las hormonas del estrés, la que nosotros vamos a llamar cortisol. Este cortisol tiene una relación inherente con los mineralocorticoides y con los glucocorticoides. Los glucocorticoides que nosotros fabricamos, la jerga lo ha transformado en decir cortisol. Entonces, cuando yo voy a hacer un análisis de sangre, mido la cortisolemia o el nivel cortisol matutino, estoy viendo qué grado de cortisol tengo yo por la mañana. Y bueno, como decíamos, si estamos homeostáticos y tiene que haber un mínimo y tiene que haber un máximo, y nosotros nos movemos por estos lugares, y vos recién te despertás, te vas a sacar sangre, ese, te vas a sacar sangre y te da que vos tenés el pico de cortisol acá, hay algo que está mal. Excepto que vos tengas un síndrome de bata blanca o que seas muy temeroso a la sangre, entonces el simple hecho de ir a sacarte sangre te pone en este lugar. En general no ocurre, tendríamos que manejarnos de forma homeostática. Nombre y apellido, por ahora, para el simpático y para lo que vamos a empezar a ver estrés es adrenalina, noradrenalina, mineralocorticoides y glucocorticoides al que vamos a resumir como cortisol. Espero les sirva. Nos vemos en la próxima donde vamos a trabajar estrés, estrés agudo, estrés crónico y síndrome de burnout.